Shalom, queridos hermanos, bienvenidos a esta enseñanza, como el escritor de Hebreos le llamó, palabra de exhortación que tendremos el día de hoy sobre la Parashá Shoftim. Vamos a orar en este lindo día para que el Eterno bendiga el desarrollo de este estudio de su palabra. Les damos la bienvenida tanto a ustedes como a nuestros hermanos que virtualmente se unen de varias partes de nuestro continente, desde Colombia, México, ahí también vimos desde California, que se unen el día de hoy. Que el Eterno les bendiga grandemente y que hoy tenga una palabra de vida para darnos. Amén. Padre, gracias por estar con nosotros, te alabamos, te adoramos, te agradecemos por esta semana tan bella, tan llena de bendiciones que nos has dado. Por esta semana, Adonai Eloheinu, donde tú has estado con nosotros, te agradecemos y ahora venimos delante de ti a pedirte que hables a nuestras vidas, porque tu palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado, preparado para toda buena obra. Te pedimos que hables a nuestras vidas de una manera poderosa y que tengamos un corazón sensible, un corazón, Padre, que está con un espíritu de mansedumbre para recibir la palabra y que se implante, que sea vida en nosotros, que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo sean guardados irreprensibles para el día de la redención final. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén, ve amén. Baruch Hashem, queridos hermanos. Hoy, como todos saben, estamos estudiando la Parashá Shoftim, la Parashá que significa jueces. Arranca en Deuteronomio Devarim 16, 18 y ahí arranca diciendo: jueces y oficiales pondrás en todas las ciudades que el Eterno tu Dios te da. Y habla de muchas cosas. De hecho, habla de casi todas las autoridades que habían o que iban a haber en el pueblo de Israel al llegar a la tierra: jueces, alguaciles, los jueces del Sanedrín, el rey de Israel, los sacerdotes levitas, los levitas, que no son necesariamente lo mismo, todo sacerdote es levita, pero no necesariamente todo levita es sacerdote, como todos lo sabemos. Y también se nos habla de los profetas. Lo curioso del caso es cuando se menciona la palabra Shotrim otra vez en la Biblia. Y ahí se nos habla de algo muy curioso. Se nos habla de no tener miedo, de no tener paranoia, de no tener temor, sino confiar en el Eterno. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 20. Marco Aurelio, no el de Gladiador, sino el verdadero Marco Aurelio. De hecho, era un rey romano y también filósofo. Él era un filósofo estoico. Y él decía: el hombre no debería de tenerle miedo a la muerte, debería de tenerle miedo a nunca haber vivido, decía él. Y en cierto sentido tiene razón Marco Aurelio, en cierto sentido. Creo que debe haber un temor a la muerte responsable, y si alguien no ha nacido de nuevo debe tenerle miedo a la muerte, porque la historia no termina ahí en la muerte. Es decir, obviamente que aquel que está, como dice el escritor de Hebreos, en miedo a la muerte por el diablo, porque no ha nacido de nuevo, es obvio que tenga miedo a la muerte. En un creyente, la muerte es el último enemigo a ser vencido, y debemos obviamente de tener cuidado, de ser prudentes, de hacer todo lo que la decisión más informada, orar al Eterno. Cuando ya hemos hecho todo lo que tenemos que hacer, tenemos que confiar en Él. No hay otra opción. ¿Quién más es digno de ser confiado sino el Eterno? Nadie más. En este mundo, hoy por lo menos, en el año 2020 empezamos a tener una pandemia con el COVID-19, ahora ya es COVID-20, COVID-2021 y quién sabe cuánto más. Y todo empezó a cambiar. Fíjense qué tiempos más locos se nos dieron. Todo cambió. Las clases dejaron de ser presenciales para convertirse en ¿qué? Clases virtuales. Dejamos de ir a la empresa para hacer work at home o teletrabajo, se llama hoy, ¿verdad? Muchas cosas cambiaron.
todo cambió, muchas cosas, no sé si todo, pero hay algo que sí no cambió, el Eterno, Él no cambió. Y en tiempos donde todo cambia, ¿a quién nos tenemos que aferrar? Aquel que dice, porque yo, hijos de Jacob, que no cambio. El Eterno no cambió. El Eterno es siempre fiel. Aunque nosotros seamos infieles, ¿qué dice Pablo? Él permanece fiel. Y miren lo que dice al pueblo. Deuteronomio 20, Moshe dice, quítense. No es que aquí empieza la parashá quítense. La siguiente parashá se llama quítense también, porque arranca en Deuteronomio 21:10. Pero aquí también dice quítense en hebreo, ¿verdad? Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, miren, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque el Eterno tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, ¿qué es la primera palabra que él iba a decir? Oye, Israel. Oye, Israel. Vosotros juntás hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de 3 mandamientos. No temer, ni os azoréis. Azoréis significa tener un miedo profundo. Esto es un miedo superlativo. Tener la carne de gallina, como le decían anteriormente. Esto es un miedo bien fuerte. Y no solamente miedo, ni solamente pavor, sino también no os desalentéis delante de ellos. Porque el Eterno vuestro Dios, esta es la mayor bendición que no hay mayor bendición que lo que dice el verso 4. El Eterno vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos y para ¿qué? Salvaros. Es bien curioso que el sentido que más está relacionado con el miedo es la vista. ¿Se fijaron ustedes en eso? ¿Cómo arranca el verso? Dice, cuando veáis, creo que es Kiraita o Imraita en hebreo, cuando veáis y caballos, carros y Am-Rab, dice en hebreo, pueblo más grande que tú, un pueblo numeroso. La mayoría de cosas que nos dan miedo es aquello que vemos. La mayoría de cosas. Hay cosas que nos dan miedo que las oímos también o que las sentimos. Pero la visión es el sentido que más nos puede desviar de Dios. Por eso el mandamiento de poner tzitzit era para que no veáis atrás de vuestros corazones ni vuestros pensamientos, en pos de los cuales ustedes, ¿qué dicen? Se corrompan, se prostituyen. La visión es un sentido maravilloso, siempre y cuando esté conectado con el sentido más espiritual que tenemos. ¿Cuál es el sentido más espiritual? El oído. Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Por fe, que dijo Pablo, andamos. ¿Y no por qué? No por vista. No por vista. El pueblo podía ver caballos, podía ver un pueblo muy grande. De hecho, ¿cuándo fue la última vez que ellos habían visto precisamente eso? Caballos, carrozas y un pueblo grande. ¿Cuándo salieron de Egipto, verdad? Éxodo capítulo 14. Miren lo que dice. Éxodo capítulo 14, verso 9. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pija-Jirot, ¿verdad? Estamos hablando aquí de caballería, carros del Faraón, obviamente al caballo. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Miren, ¿alzaron qué? Sus ojos. Y vieron, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel, ¿qué dice? Temieron en gran manera. Temieron en gran manera. Este es el lenguaje de la crisis. Cuando viene algo muy
mucho más grande que nosotros. De hecho, ahí dice esto, ¿verdad? Un pueblo más grande que tú. Porque obviamente crisis es cuando hay algo que de verdad es una amenaza. Si no, no es crisis. No es crisis. Es cuando algo es más grande que nosotros que viene en la crisis. Esa palabra crisis, fíjense que es bien curiosa. Muy curiosa. Creo que todos han oído que en los idiomas orientales significa algo, ¿verdad? Por ejemplo, en japonés se dice bien, es bien fácil en japonés. Bueno, en japonés no es fácil, pero se dice fácil. Se dice kiki, así se dice en japonés. Kiki, muy fácil. En chino se dice wei ji, y son dos letras chinas, o dos símbolos, ¿verdad? Dos símbolos chinos. Wei, qué feo decir eso, perdón por los hermanos mexicanos que están. Wei en chino significa peligro, eso significa, esa es la primera. Pero no, la palabra crisis no termina ahí, es wei ji, significa peligro, y la segunda significa oportunidad. Eso significa la palabra crisis en chino. Peligro, hay algo que es peligroso, pero hay ¿qué cosa? Una oportunidad. Un famoso político estadounidense dijo: jamás desperdicies una crisis, decía él. Fíjense qué curioso esa manera de ver la crisis. Hay mucha gente que en la crisis se puede venir abajo. Él decía: no, las crisis no hay que desaprovecharlas, porque la mayoría de gente aprende lo que aprende en la crisis, con los problemas. Esos son los más grandes maestros. Si uno lo sabe tomar bien, no garantiza una prueba o una tribulación que uno va a salir adelante. Ahora ustedes estarán pensando, momento, pero ¿acaso no dice Corintios? ¿Qué dice Corintios? Que el Eterno no probará a cada uno más allá de lo que pueda ser, ¿qué? Probado. Ahora, miren lo que dice 1 Corintios 10. 1 Corintios 10 dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida, para que podáis soportar. El Eterno es fiel y nos da la salida. Ahora, yo me he estado preguntando, ¿y qué tal si yo no tomo la salida? ¿Se han preguntado eso? Yo me lo pregunté hace 2 semanas. Ok, el Eterno es fiel, no me prueba o no permite que venga una tentación más allá de lo que puedo soportar, sino que juntamente con la tentación da ¿qué? La salida. ¿Y qué tal si yo no tomo la salida? Judas fue tentado a vender al maestro. ¿Qué tomó? ¿La salida o fue vencido en la tentación? Fue vencido. La salida es la clave. El Eterno ha prometido la salida de cualquier problema, de cualquier prueba, de cualquier tentación. Algunas veces obviamente la salida no es fácil. De hecho, Pablo dijo cuando iban a naufragar, el Eterno, el ángel de quien soy y a quien sirvo, ha estado conmigo y me ha dicho que ninguno de nosotros perderá ¿qué? La vida. Pero la nave, ¿qué va a pasar? Se perdió. La nave se va a perder. Y esa gente por necio, porque todo eso es por necio, porque ¿qué les dijo Pablo antes de salir? Pablo les dijo: no salgamos, no salgamos. ¿Le hicieron caso a Pablo? No le hicieron caso. Y entonces se fue a estrellar la nave. Y los chinos tienen esa, y quizás por eso las culturas china y japonesa han logrado sobrevivir tanto tiempo. Tanto tiempo. Escuché una conferencia en TEDx que hablaba de cómo el lenguaje tiende a formar la manera en cómo uno piensa. Y comparaban los diferentes lenguajes donde, por ejemplo, en algunos lenguajes hay cosas que son femeninas y hay cosas que son masculinas. Por ejemplo, nosotros decimos el puente, ¿verdad? Y le preguntaban a gente que hablaba en español: díganos 3 o 4 cosas de lo que usted piensa. ¿Cómo describiría usted a un puente? Y los españoles y también latinoamericanos daban adjetivos como, ¿qué diría usted de un puente?
Puente, el puente, el Golden Gates, por ejemplo, el Golden Gate, por ejemplo. Sirve para cruzar de un lado a otro. Ah, ok, bueno. Puente sirve para cruzar de un lado a otro. Otros decían alto. Otros decían una estructura fuerte, decían ellos. Fíjense qué curioso. Alto, estructura fuerte y que tiene un propósito. En cambio, no recuerdo si era en alemán, pero en un idioma, puente es femenino. Yo no sé cómo se dirá en ese idioma, pero es la puente, no es el puente. Y cuando le pedían a la gente que hablaba ese idioma, no recuerdo si es alemán, pues quizás me equivoco, pero no, en un idioma puente es femenino, y le pedían a la gente que lo describiera, y ellos lo describían con otros adjetivos. Lo decían una estructura muy bella, y decían una obra de arte, o decían cosas como una estructura con mucha delicadeza. Bien curioso. Nosotros, hablando español, tendemos a asociarle cosas más masculinas en teoría. Fuerte, alto, tiene un propósito. Los de este idioma le adjudicaban cosas más femeninas. Bien curioso. En francés, por ejemplo, dolor no es el dolor, es la douleur. Así se dice. Se dice la dolor. Es mujer el dolor en francés. Bien curioso. Y también es color. No es el color, sino es la couleur. Y tienen varias cosas ahí. Y una de ellas en francés y en italiano, carro es hembra. Se dice la voiture en francés. Y le han puesto un nombre, un adjetivo femenino, bien curioso. Y hay otro idioma que tiene un gran mensaje para las crisis. Adivinen cuál es, el idioma hebreo. ¿Cómo se dice crisis en hebreo? ¿Cómo se dice crisis en hebreo? Si ustedes van a buscarlo, después les queda de tarea, se dice mashber, así se dice, mashber. ¿Alguien tiene idea qué significa mashber? Mashber, bueno, significa crisis en hebreo, pero significa taburete de parto. Eso significa. Las hermanas que son arriba de 50 años, ¿saben qué es un taburete de parto? ¿Qué es un taburete de parto para los menores de 35 años? Hoy ya no se usa eso, ¿verdad? ¿Quién usa eso ya? Nadie. Si alguien tiene que ir a dar a luz, ¿dónde va? Al hospital. Listo, perfecto. Y si tiene complicaciones, le hacen cesárea. Bueno, antes, sin las comodidades de la tecnología, bendito sea el Eterno por la tecnología, antes las mujeres daban a luz en algo que se llamaba taburete de parto. ¿Qué hacían ahí? Alguien que nos ilustre. El taburete de parto es, haga de cuenta y caso, búsquenlo después en Google. Es más, los que están aquí virtualmente pueden hacerlo. Pongan taburete de parto. Es una estructura similar a un servicio sanitario, tiene la forma de una taza de baño, pero obviamente es de madera. ¿Y adivinen qué tenían que hacer ahí? Bueno, ahí la mujer se sentaba y ahí daba a luz. Y el idioma hebreo no encontró mejor palabra para describir una crisis que la palabra mashber, taburete de parto. En una crisis va a haber dolor, sin duda va a haber dolor, pero es una gran oportunidad, como dicen los chinos y los japoneses, para dar a luz algo que estaba dentro de nosotros, que ni siquiera sabíamos que estaba ahí. Un potencial tan grande que ni siquiera nos hubiéramos imaginado. Cosas que no sabemos o nunca hubieran pasado sin eso. Pregunto yo, ¿el Eterno permite las crisis? Claro que sí. Esa es una pregunta tonta, claro que Él las permite. Otra pregunta menos tonta que esta. ¿Podría evitarlas el Eterno? ¿Podría evitarlas Él? Claro que podría evitarlas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, imagínense, en este caso, si el pueblo de Israel iba a ir a la guerra contra sus enemigos, ¿no era más fácil que el Eterno les mandara una plaga a esos enemigos? Y listo, y se acababa. No hay crisis. Fíjense qué bonito. Porque en lugar de que el pueblo viera pueblo grande, a todos les da chikungunya o les da cualquier plaga, la peste bubónica, lo que sea.
Ya no llega el pueblo grande ahí. Los caballos, ¿qué hizo el Eterno con los caballos en Egipto? Tuvieron una plaga. No podía el Eterno evitar la crisis. Claro que podía evitarla. ¿Por qué no la evitó? Bueno, en el mundo, en un mundo donde no hay crisis, tampoco se desarrollan otras virtudes. Coraje, tampoco se desarrolla perseverancia. ¿Cómo puede haber perseverancia en un mundo sin crisis? ¿De qué perseveraríamos? Nada. Solamente en un mundo donde haya mal, donde hayan problemas, es virtuoso tener fe. William Lane Craig tiene algo muy bueno, y él dice que sin lugar a dudas Dios podría eliminar o no permitir buena parte de los males que hay en el mundo, pero no sabemos, y es muy probable que si Él fuera a hacer eso, entonces también se quitaría buena parte de los bienes que hay en el mundo. Yo me empecé a meditar a ver si eso era cierto, y una película que vi con Daniela me ayudó a pensar que sí es cierto. Uno de los grandes males de este mundo es la pobreza. ¿Cuántos dicen amén? Bien, supongan un mundo donde nadie es pobre, todo el mundo tiene lo necesario, es más, tienen abundancia. Yo lo voy a llevar a ese mundo, se llama Lluvia de Hamburguesas, así se llama ese mundo. ¿Han visto esa película los que son padres? ¿Qué pasa? Hay un científico, ¿y cuál es el invento que tiene este científico? ¿A partir de qué hace hamburguesas? ¿Del aire o del agua? Del agua, ¿verdad? Él tiene un invento, y fíjense qué bonito. Él hace que llueva comida en cantidades exorbitantes. Llueve comida. Es más, la gente solo truena los dedos y les dice: oye, joven loco, creo que le dicen algo así. ¿Cómo? Pin, con P, pin loco. Mañana cumpleaños mi niño, le dice. Entonces, quiero que me hagas el favor de hacer algo especial. ¿Y qué le hacen al niño? Le mandan unas montañas de sorbete, de helado. Montañas. Ahora, ¿ese mundo es mejor? ¿Un mundo sin pobreza es mejor? Bueno, no sé. Échenle un vistazo a Sodoma y Gomorra. ¿Había pobreza en Sodoma? No había pobreza en Sodoma. ¿Qué había en Sodoma? ¿Abundancia de qué? De pan. Échenle un vistazo a Canadá y sus leyes absurdas. Están hasta aquí de dinero. Échenle un vistazo al estado de los Estados Unidos de América que tiene quizás más dinero después de California, Nueva York. Son los primeros que llevaron a la mesa la discusión sobre el matrimonio gay. Son los primeros en tener una ley que le permite abortar en las semanas, prácticamente ya casi a un niño de 9 meses. Prácticamente. Entonces, no. Claro que un mundo sin pobreza sería mejor, pero un mundo sin pobreza en donde libremente nosotros hagamos todo lo necesario para erradicarla. Así sí. El Eterno ha dejado a este mundo una cantidad de adversidad, porque solo en adversidad es que florece esto. El maestro presagió esta palabra que en hebreo moderno significa crisis, mashbea, cuando dijo, ¿cuál fue la analogía que él usó? Una mujer. La mujer cuando da a luz, ¿qué dijo él? Sabe que va a haber dolor, pero cuando ve al niño que ha dado a luz, ¿qué pasa con el dolor? Se le olvida. Las que aquí han dado a luz pueden testificar eso. Han llorado, pujado y han tenido un dolor tan grande como el que un hombre siente cuando tiene gripe. Y ahí cuando dan, es una broma obviamente, y cuando han tenido ese dolor, están mal ahí, mal, sienten que se van a morir, pero cuando oyen, ñe, ñe, y el doctor les dice, miren, este es su hijo, conózcalo. ¿Qué pasa con el dolor en ese momento? Se evapora. Adiós el dolor. No es que no duela, fíjense eso. No es que no duela, pero el dolor como que
no se magnifica, se minimiza en ese momento. Y el maestro lo dijo. Yo me voy a ir y él les dice a los discípulos que viene un periodo terrible de crisis. Iban a tener la crisis más horrible. Él le dijo a Pedro: Simón, Simón. ¿Qué dijo él? Satanás te ha pedido. Fíjense que yo siempre me asusta un poco eso. Está en Lucas, ¿verdad? Simón, Simón. Miren lo que dice. Vamos a leerlo, Lucas capítulo 22, 31. Dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás, oiga, os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿A quiénes les había pedido? A los 12. Os ha pedido. ¿Cómo los iba a hacer? Como trigo. ¿Cómo se zarandea el trigo? Bueno, saben cómo se zarandea, ¿verdad? Esa es una crisis. No sabes ni en dónde estás parado. Se me movió, ¿qué decimos nosotros? ¿Me movieron el qué? Me movieron el piso. No sabes ni dónde estás parado. Pero mira, el maestro dice: pero yo he rogado por ti para que ¿qué? Tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, podríamos decir una vez arrepentido, porque la palabra volver, teshuvah, ¿verdad? Estamos hablando del mismo verbo. O sea, el maestro profetiza el pecado de Pedro, el arrepentimiento de Pedro, y no solamente eso, la nueva dimensión de Pedro. Una vez vuelto, ¿qué dice? Afirma a tus hermanos. Afirma a tus hermanos. O sea, que con esa crisis que Pedro iba a experimentar, iba a salir de él algo que estaba ahí en lo potencial. Fíjense esto. Las crisis convierten lo potencial en real. Ahí estaba, dormido, en la potencialidad de un Pedro, de un Galileo. Estaba el potencial de ser el gran apóstol de la circuncisión. ¿Cómo se iba a convertir? Con la crisis. Hoy, le dijo, antes de que cante el gallo me negarás ¿cuántas veces? 3 veces. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que con este pecado alguien pueda ser un grande de Dios? ¿El pecado anula que alguien pueda ser grandemente un siervo de Dios? No. Se lo voy a poner así. Hay muchas personas que nunca han adulterado, nunca, jamás han adulterado, y van a ir al lago de fuego. Y David adulteró, pero ¿dónde estará David? En el mundo venidero. Hay gente que nunca ha matado a nadie y se va a ir al lago de fuego. Pablo estuvo involucrado en el martirio de Esteban, y a otros dice él que él los hacía blasfemar. ¿Y dónde estará Pablo? En el mundo venidero. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el arrepentimiento. No se trata de ser perfectos, sino, como vimos la semana pasada, de rendirnos a Dios y permitir que la sangre de su Hijo nos perdone todo pecado, y no solamente nos perdone el pecado, sino que nos limpie de toda, ¿qué dice? Maldad, de toda maldad. Entonces, hay crisis. Puede haber crisis en nuestra vida, sin duda. Además, dice Jacobo que nos demos por bienaventurados cuando estemos rodeados ¿de qué? De diversas pruebas. Porque la fe produce ¿qué? Fíjense el lenguaje que utiliza. Produce paciencia. ¿Podría haberse producido esa paciencia sin la prueba? Probablemente no. O bueno, o quizás probablemente sí, pero nosotros éramos tan cara dura y tan cabezotas que no lo hicimos por las buenas y tuvo que llegar por las malas. Eso, Hashem es un padre que disciplina. La disciplina, fíjense que el mes más bajo, más oscuro del calendario judío, ¿cuál es el nombre que tiene? Ab. ¿Qué significa Ab? Padre. El mes donde las mayores tragedias han sucedido en el calendario judío se llama Padre, Ab. Bien curioso. Y el Eterno le dice al pueblo, van a venir crisis. Claro, no tiene que estar asegurado de que en esta crisis yo he hecho todo lo que debería de hacer.
y juzgarnos, lo cual me lleva a la palabra crisis en nuestro idioma. ¿Saben de dónde viene la palabra crisis en español? En todos, de hecho, las lenguas romances, crisis, crisi, cris, viene del latín crito. ¿Saben qué significa eso? Significa discernir, analizar, juzgar. De la misma raíz de crisis vienen nuestras palabras crítico y también viene nuestra palabra criterio. De la misma raíz. En medio de una crisis es bueno hacer el recuento de qué pasó, cómo es que esto sucedió. ¿Por qué? Josué, miren, Josué estaba martirizado, orando al Eterno. Josué capítulo 7, verso 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Eterno, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y miren Josué, ¡ay, Señor Eterno! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Fíjense, este es Josué, este no es Datán y Abiram, no es un loco, es Josué. Dice, ¿quién diera nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán? O sea, creo que estamos de acuerdo que Josué estaba triste, ¿verdad? Está hasta queriendo haberse quedado al otro lado, nunca haber pasado el Jordán, nunca haber venido aquí. Y miren, ay Señor, miren lo que dice Josué. ¿Qué diré? Fíjense, yo no me había fijado en este verso, en este verbo. Sí, seguro lo había leído antes. ¿Qué diré? ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? ¿Cómo consideran esa oración ustedes? ¿Sincera? Sí, es sincera. Con mucha aflicción también. Pero quizás Josué estaba exagerando un poco la nota. Quizás Josué esperaba una conquista, como dicen en inglés, flawless, blameless, sin mácula, inmaculada. Miren lo que le dice el Eterno. Ojo a este dato. El Eterno le dice, levántate, ¿por qué te postras así sobre mi rostro? Qué curioso. El Eterno reclamándole a alguien porque le ora. Pero miren lo que añade. Dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún los han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de medio de vosotros. En esta crisis, a Josué le tocó tener el discernimiento, casi obligado, porque el Eterno se lo dice, de ver, aquí hay algo que no está bien. 3 cosas nos enseña la crisis. La primera, la aprendemos ya de los idiomas orientales. La crisis es una ¿qué? Oportunidad. Segundo, la crisis es una oportunidad para dar a luz. Sin dolores de parto no hay niño. Y la crisis es un tiempo para reflexionar, para analizar qué pasó, para hacer el recuento y decir, ok, ¿qué aprendo de esto? Una experiencia más es una experiencia. No añade nada si no va analizada. La experiencia por sí sola no da sabiduría. La experiencia meditada da sabiduría. Es así. Meditad, ¿qué dijo el profeta Ageo? En vuestros caminos. Veamos ese verso.
Hoy estamos en un buen tiempo. Ageo dice, Ageo 1, 5. Pues así ha dicho el Eterno de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Ageo 1, 5 estamos leyendo. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal ¿en qué? En saco roto. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, edificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Eterno. En el tiempo de la crisis es tiempo de analizar. Por eso la palabra para todos los idiomas romances, como ya dijimos, crisis, la crisi en italiano, la crise en francés, vienen de crito, que significa analizar. De ahí viene criterio. ¿Y qué invita a hacer Ageo? Analizar, meditar. Recuerden, la experiencia por sí sola no da sabiduría. La experiencia meditada, analizada, orada, llevada delante del Eterno, esa es la que da sabiduría. Por eso Jacobo relaciona la prueba con la sabiduría. Vean lo que dice Jacobo, verso 1. Santiago: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fíjense en la relación entre crisis y sabiduría. Hay una relación ahí entre crisis y sabiduría. Tres cosas que nos enseñan, que hemos aprendido hoy sobre la crisis. Uno, es una oportunidad. Dos, como la palabra en hebreo, mashber, es un taburete de parto, un lugar para dar a luz, un lugar para sacar de nosotros algo que solo estaba ahí en potencia y hacerlo una realidad. Creo que una de las peores crisis que me tocó vivir fue cuando me hospitalizaron por neumonía. Yo sentí que me moría, sobre todo porque la doctora se encargó de meterme todavía más miedo, y me metió miedo que me podía quedar hasta un agujero en el pulmón y todo. Pero fue una crisis. Es decir, si usted me dijera, si usted pudiera elegir volverla a pasar, lo haría. Ni loco, yo no la quiero, jamás en mi vida. Pero al final, el Eterno actuó, me habló como pocas veces en la vida, muchas veces. Me dio una gran revelación en medio de la crisis. En la crisis es donde el Eterno está más cerca. Por eso dice el Salmo 91, yo estoy con él en la tribulación. Háganlo personal ese verso. Así como decía alguien, yo estoy con Isaac en la tribulación, yo estoy con Balmore en la tribulación, yo estoy con Josué en la tribulación. Así decía un famoso predicador que hiciéramos a la hora de ver esas promesas, hacer las personas. Yo estoy con Elvira en la tribulación. Y eso es cierto, eso es cierto. Con él estaré en la tribulación, por cuanto ha anhelado, por cuanto me ha buscado, yo le liberaré y le mostraré, ¿qué dice? Mi salvación. Yo le mostraré mi salvación. Y el pueblo podía llegar y ver todos los caballos, los carros, el pueblo grande, y obviamente lo primero que se iban a recordar era ¿de qué? De Egipto. Y por eso el pueblo tenía que oír al Cohen decir: no temas, no os azoréis, no os desalentéis, el Eterno, tu Dios, va delante de ti, va contigo, Él peleará
por vosotros para salvaros. Y eso no sé si usted lo cree, pero eso también es para nosotros. Porque el mismo Dios, dijo Pablo, ¿o es acaso Dios solamente de los judíos? No, es también Dios ¿de qué? De los gentiles. El Dios de toda carne es Él, Dios de los espíritus de toda carne. Y en el momento de crisis es bueno reflexionar en todas estas cosas. ¿Qué debo de hacer? Incluso si yo no sé por qué ha venido una crisis. Muchas veces no sabremos el por qué vino una crisis de este lado de la eternidad, pero aún así podemos beneficiarnos de la crisis. Como decía este político estadounidense, nunca dejes pasar una crisis. Nunca dejes pasar una crisis. De las cenizas del holocausto surgió el Estado de Israel. De la persecución de Nerón, y de Domiciano salió el cuerpo del Mesías como 10 veces más. Del horno de la China comunista, una dictadura cruel, hoy ha salido miles de creyentes. Del horno de la crisis de ISIS y de los grupos islámicos radicales, hoy hay miles de personas que confiesan el nombre del Maestro y están dispuestos a morir por él. De eso es que están hechos los hombres que pasan por la crisis. Había un emperador romano que se llamaba Diocleciano y él odiaba a la Biblia, la odiaba, vaya que lo odiaba. ¿Saben qué mandó a hacer Diocleciano? Mandó a quemar las Biblias en el Imperio Romano. Fue por el año, si mal no recuerdo, 302. Me falla un poco, pueden ser años más, años menos, pero fue ahí. Fue al final del siglo II de nuestra era e inicios del siglo III de nuestra era. Diocleciano. ¿Saben qué mandó a hacer Diocleciano? Él mandó a quemar las Biblias. Claro, obviamente, él mandó a quemar las Biblias en donde él tenía poder. Pero la Biblia ya había salido por todos los confines de la tierra, porque los creyentes en Yeshua desde el siglo I la habían sacado a lugares donde Diocleciano no tenía poder. La gente se imagina que el emperador romano en aquel entonces tenía poderes mundiales. No era así. Claro que tenía mucho poder, similar a, por ejemplo, Trump, digámoslo así. Tenía poder Trump, y claro, el presidente de los Estados Unidos tiene mucho poder, pero no todo poder. Trump le temblaba a Putin, y así era Diocleciano, no tenía el poder de erradicar todas las Biblias. Pero eso no le impidió quemar bastantes. Quemaron centenares de páginas de la Biblia. Y oigan esto, Diocleciano mandó a poner un monumento. En honor y el monumento era una Biblia quemada. Ese era el movimiento. Y mandó a poner una inscripción y decía: extinto nomi Christus. Oigan esto, el monumento decía: extinto es el nombre de Cristo. Eso es. Según él, al haber quemado todas las Biblias, las que él podía quemar, obviamente no todas las Biblias de todo el globo terráqueo, que ya andaban en Partia, hasta en la India y otros lugares, y puso una inscripción en latín: extinto el nombre de Cristo. 20 años después, Diocleciano murió rápido después de eso. 20 años después, Constantino llegó al poder de Roma, publicó el edicto de tolerancia y dijo que la Biblia iba a ser, al menos en teoría, obviamente, ¿verdad? Obviamente Constantino no fue perfecto, todo lo contrario, fue un rey que jugaba a dos bandos y que luego le debemos también el alza del catolicismo, y obviamente hubo mucho mal, pero cesó el edicto de tolerancia, cesó la persecución. De Constantino para acá, si usted decía creer en Yeshua, nadie lo iba a matar, cosa que no era así antes. Pero fíjense qué curioso lo que pasó. El movimiento puro que había salido en las persecuciones de Diocleciano, de Domiciano, de Nerón,
Cuando el cuerpo del Mesías ya no tenía crisis, ya no tenía persecución, ¿qué surgió de eso? Surgió una amalgama llamada Iglesia Católica que sumió al mundo entero en el oscurantismo. ¿Qué tenemos nosotros que hace que la crisis sea tan beneficiosa? Diocleciano dijo, extinto el nombre de Cristo. Yo les puedo decir hoy, extinto el nombre de Diocleciano. Ustedes ni sabían que existía ese Señor. Aquel que se levanta contra la Biblia es aplastado por ella. Aquellos que ponemos nuestra fe en las Sagradas Escrituras somos exaltados por el poder de Dios. Porque el que se humille será exaltado. Y yo reflexionaba, pobre loco este loco de verdad creía que por haber quemado unas cuantas Biblias había extinguido el nombre del Mesías. Claro, en latín Christus, ¿verdad? Sabemos que lo que hay detrás de esa palabra es Mashiach en hebreo. Pero él, o sea, obviamente aquí no vamos a entrar, no, hay Cristo. Él quería acabar con la Biblia, estuviera en hebreo, en chino, en griego, en lo que quiera. Él quería acabar con la Biblia. Se levantó contra el Dios de Israel. Y en poquito menos de dos décadas, así pasó. El gobernador de Nueva York, un tipo bastante infame, antipático, se llama Andrew Cuomo. ¿No lo conocen ustedes? Si no lo conocen, no se han perdido de nada, no se preocupen, pero les cuento. El loco ese, yo no sé por qué, todavía no tengo claro. Yo creo que este es un buen caso de cómo los medios de comunicación pueden embrutecer a las masas. Nueva York tuvo la mayor cantidad de muertos por COVID. O sea, si usted quitaba a Nueva York de la estadística de Estados Unidos, podríamos decir que Trump manejó muy bien la pandemia, porque los muertos por cada millón, los muertos por cápita, sin Nueva York, eran bastante bajos. Adivinen por qué. ¿Cómo puso en Nueva York esta política? Si había un anciano en un asilo, en una nursing home, que daba positivo por COVID, él lo mandaba de regreso al asilo. Entonces, obvio, ¿verdad? No se requiere ser un genio. Adivinen qué pasó. Llegaba este señor, iba positivo, iba a contagiar a todo el mundo. Y lo hizo. Él es el gobernador que tuvo la sandez de tener la política de que si alguien en una nursing home daba positivo, lo mandaban con los otros ancianos. Y se le murieron cientos de personas en las nursing home. Y oigan lo que hizo. Él trató de burlar el sistema, encubrir lo que había hecho. ¿Saben lo que hizo? Mandó a poner en el hospital de Nueva York, cuando estas personas llegaban ya ahogándose y todo, no los registraba como enfermos de asilo, sino que los registraba de otra manera. No me preguntan, o sea, ustedes al oír eso, ustedes dicen, wow, pero qué mal gobernador era ese. No me pregunten por qué este señor, debido a la campaña de los demócratas, muy probablemente, empezó a tener un auge y ya la gente lo veía como presidenciable, como que era un gran político. ¿Saben qué era lo único que hacía? Salía todos los días con un gran poco de gráficos, salía ahí, tenemos tantos casos y tenemos no sé qué, usen las mascarillas. Claro, él estaba matando gente, mandando a los señores enfermos a los nursing homes, pero como daba las gráficas, era una gran cosa. Y pasaba todos los días echándole la culpa a Trump. Él le echó la culpa todos los días a Donald Trump de las estupideces que él hizo. Pues bueno, resulta que cuando en Nueva York se había contagiado una cantidad exorbitante de gente, obviamente la curva empezó a bajar. Y oigan lo que dijo él. Estas son las palabras textuales de Andrew Cuomo. Hemos hecho posible que la curva baje. Nosotros lo hicimos. Y dijo él, Dios no lo hizo, la fe no lo hizo, la superstición no lo hizo, la ciencia, el sufrimiento y el trabajo duro lo hicieron. Fíjense qué curioso. Él fue, de hecho digo, yo escuché eso. God
did not do it. Dios no lo hizo. Faith didn't do it. La fe no lo hizo, Dios no lo hizo, la ciencia lo hizo. Yo me acuerdo cuando escuché, fue allá ya no me acuerdo si fue como agosto, no recuerdo la fecha. Yo me acuerdo que le dije a Nancy, este está igual que Hugo Chávez, ya va a caer, dije. Ya es cuestión, así, ya cae. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Siguió el tipo y la gente ya lo veía como presidenciable. ¿Saben qué? Salieron a la luz así, de repente, 13 mujeres acusándolo de abuso sexual, con pruebas y con muchos testigos. En menos de semanas, el tipo ya tenía a todo el Partido Demócrata encima de él, su propio partido. El alcalde de Nueva York, Raúl de Blasio, salió hablando diciéndole que eso que había hecho él era horrible y que tenía que renunciar ya. Y esta semana, con la cola entre las patas, salió ahí diciendo que él no ha hecho nada, pero en aras del bien del pueblo americano, sí, cómo no, él va a renunciar. Había un dicho en mi pueblo, decía, más rápido cae que un hablador que un cojo. Más rápido cae el hablador que un cojo. ¿Qué aprendemos en la crisis? La crisis tiene una facultad: humillarnos delante del Eterno. Humillarnos delante del Eterno. El que se exalte, ¿será qué? Dijo el maestro, humillado. El que se humille, ¿será qué? Exaltado. La crisis, queridos hermanos, si hoy están pasando por una crisis, les invito a que nos pongamos de pie. Y quiero orar no solamente por los que están aquí, sino también por los que luego van a escuchar esto en YouTube, por todos aquellos que están pasando una crisis, no sé cuál crisis, económica, no sé si espiritual, no sé la crisis que usted esté pasando. Quiero que tome un momento para elevar nuestro corazón al cielo y decirle: Padre, reconocemos, Padre, que tú eres el único todopoderoso, y que, como dijo nuestro maestro, separados de ti nada podemos hacer. No podemos hacer nada sin ti, Padre. Nos humillamos, declaramos delante de los cielos y la tierra que somos polvo y ceniza, que somos algo efímero, que el hombre, la gloria del hombre es fugaz, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos el tesoro de las arras del Espíritu, la garantía de la salvación que has puesto en nosotros. Y también hemos creído que toda crisis es permitida por ti, que toda tribulación, que toda prueba, que esta pequeña tribulación momentánea produce en nosotros un enorme peso de gloria. Te pido, Padre, para que nos dé revelación, que nos muestres qué hacer. Como dice Jacobo, reclamamos esa promesa, que es una promesa para todo aquel que está pasando una prueba. Pero si alguno carece de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos sin reproche. Te pido para que todos aquellos que estamos pasando cualquier crisis seamos guiados por ti, porque aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Te pido por todos aquellos que están aquí, Padre, por los que no están, para que tú los guíes. No te fíes de tu propia inteligencia, dijo el proverbista, sino fíate del Eterno, reconócelo en todos tus caminos y Él hará enderezar tus sendas. Queremos que tú endereces nuestra senda, Padre. No queremos exaltarnos, nada somos. Sin ti no podemos estar vivos ni un segundo. Te pedimos, Padre, que nos des la salida de esta tribulación, que toques corazones, que abras puertas que nadie puede cerrar, que toques corazones, Padre, que pueda venir de alguna otra parte el alivio y la salvación para cada uno de mis hermanos. Te pido por aquellos que están pasando por un problema económico, para que tú, que eres el Eterno que provee, que tú eres Hashem Yireh, tú eres el Eterno que proveas abundantemente.
Aquellos que no tienen un trabajo, que tú les proveas un trabajo para ganar su pan de manera permitida y no prohibida, con seguridad, con dignidad, y que puedan siempre estar en tus atrios para agradecerte, pues tú eres el Dios que nos da la fuerza, el poder para hacer riquezas. Por aquellos que están pasando por otro tipo de crisis, por una crisis de salud, te pedimos total sanidad para nuestros hermanos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Aquellos daños en las articulaciones, personas con diabetes, con enfermedades, aquellos que en este momento están atravesando momentos duros en esta pandemia, te pedimos que llegues donde ellos, que los sanes, que soples en esos pulmones, que puedas sanar esos pulmones, restaurarlos y darles nueva vida. Porque así como recibimos el hálito de vida de ti y eso nos hizo vivos, así también ellos pueden tener nueva vida, Padre. Gracias. Llega a cada uno de nosotros. No permitas que la crisis nos venza. Sabemos, Padre, que una crisis es una oportunidad para llegar a un nivel más alto de gloria, pero también puede ser una oportunidad para descender espiritualmente y tener sufrimiento por no reaccionar bien a la crisis. Te pedimos, Padre, que sepamos gestionar bien los tiempos que tú traes sobre nosotros. Nos humillamos delante de ti. Te pedimos que reveles a nuestras vidas cosas que no hemos tenido, porque si queremos tener lo que nunca hemos tenido, tenemos que convertirnos en la persona que nunca hemos sido. Te pedimos, Padre, que nos limpies. Crea en nosotros un corazón puro y un espíritu recto nos sustente. Manda un espíritu, Padre, un espíritu de sustento, de consolación. Como vimos hoy en la mañana, el Paracleto, el Menahem, el Consolador, todo aquel que tiene al Espíritu Santo en su corazón, tiene el consuelo divino en su alma. Gracias por estar con nosotros, gracias por esta hora, gracias por esta semana. Te damos muchas gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te pedimos por nuestra nación, te pedimos por todos los países desde los cuales nos escuchan nuestros hermanos, que tú los bendigas a ellos, guárdalos de todo mal, aleja de ellos toda plaga, toda bacteria, todo virus, fortalece su sistema inmune. Te pedimos, Padre, que la pandemia pase en todos los países y que podamos haber aprendido algo en esta pandemia. Muchas cosas has hablado a nuestros corazones, y cuando alguien no escucha, no es que tú no estés hablando, sino que él tiene que abrir sus oídos. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades. Te pedimos, Padre, perdón. Nos humillamos delante de ti y te pedimos por nuestro país, por este nuevo proyecto de reformar la Constitución. Sabemos que hay muchas cosas oscuras que se ven en esa Constitución. Te pedimos, Padre, para que puedas hacer que el cuerpo del Mesías, que todos aquellos que tengan una cosmovisión judeo-cristiana hagan la diferencia en este país y puedan impedir caer en las garras de un régimen que va a tener, que incluso quiere proponer la eutanasia en un país como el de nosotros. Te pedimos perdón por eso, Padre. Te pedimos perdón por aquellos que no fuimos a votar. Te pedimos perdón y te pedimos que esto pueda ser evitado, que evites ese juicio de nuestro país, que evites el juicio de tener matrimonio gay, aborto, eutanasia. Te pedimos, Padre, que pueda ser evitado y que no traigas juicio sobre nosotros, porque dice Pedro que el juicio tiene que empezar por la casa de Dios. Si nosotros no estamos siendo sal de la tierra, el maestro dijo, ¿para qué sirve la sal si pierde su sabor? No sirve para nada, sino para ser echada y para ser hollada por los hombres. Te pedimos perdón, Padre, y te pedimos que podamos evitar esto, que podamos unirnos en oración y en acción para evitar cualquier mal decreto contra nuestro país. Gracias, Señor, te pedimos para que mandes sabiduría, prudencia a los gobernantes,
para que ellos también escapen del juicio que vendrá a este país si eso se concretiza. Te pedimos, Padre, que nos guardes en el hueco de tu mano en esta semana y que todo lo que emprendamos sea para bendición en el nombre de Yeshua nuestro Mesías. Ken Yehid Ratzon. Amén, be amén.